Saludamos a todos los amigos que están recibiendo la palabra de Dios a través de este medio. Pedimos que ahí donde están el Señor les bendiga, les dé fuerza. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ya ayer nosotros explicamos que el Evangelio de Juan fue escrito entre el año 95 y el año 100. Juan era pastor de la iglesia de Éfeso cuando escribió este Evangelio. Sea bendecido el nombre del Señor. Amén. Y nosotros ayer usamos una ilustración y dijimos que en Apocalipsis aparecen los querubines con 4 caras. Una con cara de león, que representa el Evangelio de Mateo, donde Jesús es presentado como el león de la tribu de Judá. Otra como cara, aleluya, de becerro, que representa el Evangelio de Lucas. Amén. Otra con cara de hombre, que representa el Evangelio de Marcos, que es el más humano de los 4 evangelios. Y la cara de águila, los querubines tienen 4 caras. La cara de águila representa el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el águila es la única ave que puede mirar de frente al sol. La profundidad que hay en el Evangelio de Juan es tremenda, porque Juan nos describe a Jesús como el Verbo eterno. El concepto del verbo, logos en griego, era un concepto que se conectaba mucho con lo que tiene que ver con la palabra. Pero el apóstol le está diciendo a sus oyentes o a sus lectores que Jesús no solo es una idea, una razón, una palabra, es una persona, es la palabra de Dios hecha carne, y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Usted ve que cuando uno mira la palabra de Dios, uno lee cómo dice la Escritura que en el principio todo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Dios dio la palabra, y cuando Él daba la palabra, algo surgía. Cuando Dios da su palabra, algo surge en nosotros. Nosotros somos el producto no de una religión, sino de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? Amén. Así que cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta de que Dios ha estado desde la eternidad. Amén. Jesús existía antes de que este mundo fuese. Él es el creador, no solo nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a continuar sin más dilación en el versículo 6. Amén. El versículo, usted ve que en los primeros 5 versículos se está hablando de ¿qué? De la eternidad de Jesús. Amén. Y a partir del versículo 6 se habla de la encarnación de Jesús. Yo les dije ayer que en el Antiguo Testamento Dios crea al hombre a su imagen. En el Nuevo Testamento Jesús toma nuestra imagen y viene a redimirnos. Amén. En el Antiguo Testamento las ovejas morían por el pastor. En el Nuevo Testamento el pastor muere por las ovejas. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Así que en el versículo 6 nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí se nos habla de Juan el Bautista. Amén. ¿Quién era Juan el Bautista? Era primo de Jesús. Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero sobre todo tuvo el privilegio de saber que él había nacido con una misión. Cada uno de nosotros estamos aquí en este mundo con una misión de parte de Dios. La palabra en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, bien que fue entretejido en lo oculto. Amén.
y bien que fui formado en lo secreto. Todas esas cosas estaban escritas en tu libro. Hermano, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo envió a este mundo con un propósito, aleluya. Y cada uno de nosotros deberíamos descubrir, decirle: Señor, muéstrame por qué estoy aquí en esta tierra. Amén. Porque mucha gente está aquí en esta tierra y no sabe por qué está. Amén. Pero usted y yo tenemos que saber que Dios nos ha enviado aquí a esta tierra con un propósito. ¿Cuál era el propósito con el cual Dios envió a Juan? Dice: para preparar el camino al Señor. Y hermano, usted y yo tenemos que preparar el camino del Señor. Primero en nuestros corazones y luego en los corazones de los demás. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Que nuestro corazón sea un camino donde pueda transitar la verdad, donde pueda transitar el propósito de Dios. Que nuestro corazón se abra camino a la voluntad de Dios. Que nuestro corazón, hermano, haya acceso a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces Juan nos dice la palabra que fue enviado de Dios. Y nos dice la Biblia, este vino por testimonio. No es lo mismo ser un testigo que ser un predicador. Un testigo es una persona que conoce algo por experiencia. Uno puede hablar de Dios y no conocerle. Uno puede, hermano, decir maravillas de Dios, como hay mucha gente por ahí, pero no le conoce. Pero Juan no era uno que hablaba de Dios, era uno que conocía al Dios que hablaba, que sabía lo que hablaba, que sabía de quién hablaba. Él dice, aleluya, yo no le conocía, pero gloria a Dios que Juan, cuando nos dice la Biblia que vino por testimonio, repito, él vino para dar testimonio, amén, de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, amén. Y cuando nos dice la palabra, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Cada uno de nosotros solo podemos dar testimonio de dos cosas: o de la luz o de las tinieblas, o de Dios o del enemigo, o de la verdad o de la mentira. Pero Juan entendió que Dios lo quería para que diera testimonio de la luz. Amén. Cuando usted mira, bendito el nombre del Señor, el evangelio, por ejemplo, de Mateo, el evangelio de Mateo capítulo 3, evangelio de Mateo capítulo 3, en el verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Juan vino a preparar el camino al Señor, a enderezar las sendas torcidas. Juan vino, aleluya, para que las personas que le oyeran hablar del Señor se rindieran a él, para dar testimonio de Jesús. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros de hoy encontrarnos en las manos de Dios y dar testimonio de Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. No se puede encender una luz y meterla debajo de un almud, sino que se coloca en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces Juan vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan capítulo 1 versículo 7. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros tenemos que tener claro que somos embajadores de Cristo. Amén. Que nosotros somos lámparas, y una lámpara siempre va a encender a otra lámpara. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Nosotros no somos la luz. La luz es Jesús. La luz es Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero también nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Porque nosotros somos un trozo, amén, de la presencia de Dios aquí en la tierra. Amén. Y en el versículo 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. ¿Cuál es esa luz verdadera? Tenemos la luz física, pero tenemos la luz espiritual. La luz que alumbra a todo hombre, a toda persona, de alguna manera, es la presencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De alguna manera, hermano, el principal predicador que hay es el universo. Cuando uno mira los cielos, el salmista decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y veo las estrellas, todo lo que tú has creado, yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Cuando uno mira la obra del Creador, uno se tiene que rendir delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces Dios nos habla a través de sus obras, nos habla a través del sol, nos habla a través de las estrellas, nos habla a través de esa obra maravillosa que somos nosotros, nos habla a través de la creación, pero nos habla especialmente a través de su palabra, pero también nos habla, según Hebreo, a través de su Hijo Jesucristo, nos habla a través de los profetas. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces, cuando uno quiere oír la voz de Dios, uno solamente tiene que decirle: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando uno quiere oír la voz de Dios, de alguna manera Dios le va a hablar. Le va a hablar a través del viento, le va a hablar a través de las circunstancias, le va a hablar a través del corazón. Y cuando uno oye la voz de Dios, eso no se queda en el aire, eso cambia, hermano, eso transforma a la persona. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Nadie que ha oído de verdad a Dios ha seguido igual. El que oye a Dios se rinde delante de él, se humilla, se doblega y le permite al Señor ser el que lleve el timón de su corazón. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia que de alguna manera Dios alumbra a todo ser humano. ¿Qué ocurre? Que hay gente que cuando ve la luz huye de la luz, se esconden de la luz. Amén. No quieren la luz. De hecho, cuando Jesús vino, habían personas que no querían recibir la luz de Cristo y huían de él. Amén. Porque para uno recibir la luz de Dios, uno tiene que estar dispuesto a que esa luz penetre a lo profundo de su corazón. Amén. A Dios sea la adoración. Y dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. ¿Por qué no le conocieron? Amén. Porque dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, el Señor lo reprenda, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios. Entonces nos dice la palabra que no le conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí habla de un doble rechazo. Primero, el rechazo del mundo porque no le conoce. Amén. Y segundo, el rechazo de los que decían conocerle. ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. A lo suyo vino, aquellos que él llamó mi especial tesoro, aquellos que él llamó la niña de sus ojos, no le recibieron. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Amén. Pero aunque los suyos no le conocieron, aunque los suyos no le recibieron, nos dice aquí en el versículo 12, y este versículo 12 le podemos poner como título: los hijos sobrenaturales. Amén. Recuerde que yo le dije que hay 3 términos que usa el griego para referirse a vida: la vida bios, la vida biológica; la vida psuke, la vida emocional de la mente; y la vida zoe, la vida eterna, la vida espiritual. Entonces, en Juan 1:12 nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son estos? Los hijos sobrenaturales, los que tienen la tercera vida, la vida de Dios, la vida zoe, la vida eterna. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir? Creer.
Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ayer dije que hay dos tipos de seres aquí en la tierra: las criaturas de Dios en términos humanos y los hijos de Dios. Para uno ser hijo, tiene que recibir al Señor Jesucristo. Y cuando uno recibe a Cristo, uno se convierte en una creación sobrenatural de Dios. Note bien que en el libro de Génesis habla de los primeros pobladores de la tierra. Vamos a llamarle los hijos naturales. Pero en Juan habla de los hijos sobrenaturales. Los que son creados por el Espíritu Santo. Los que son nacidos de arriba, del cielo. Los que nacen por la simiente de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Nos dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie puede convertirse en hijo de Dios si no recibe al Señor Jesucristo. Amén. Nadie puede convertirse en cristiano sin Cristo. No se puede ser cristiano sin Cristo. No se puede ser espiritual sin el Espíritu Santo. No se puede servir al Dios del cielo sin tener el cielo de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Vamos a el versículo 14. El versículo 14 nos habla de la encarnación del Verbo eterno. Note bien que los primeros versículos nos hablan del Verbo en la eternidad. Y nos dice que ese Verbo, amén, existía antes de la fundación del mundo. Pero miren lo que dice el versículo 14. Amén. Esa palabra se hace carne. Yo les dije que el Verbo era ¿qué? La palabra. Amén. Y en Génesis y aquí en Juan dice: en el principio era el Verbo. Pero miren lo que dice el 14: y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. O sea, la palabra se hace carne. ¿En la persona de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y entonces cuando el Verbo se hace carne, los que han leído la Biblia, quiero que lean Primera de Timoteo. Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es lo que se conoce como el misterio de la piedad, la encarnación del eterno Hijo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cristo vive por los siglos de los siglos. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Yo les dije que había una secta en los primeros siglos que negaba que Jesús se había hecho carne, que era Dios encarnado. Y aquí nos dice: Dios fue manifestado en carne. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Pero aquí nos habla de que ese Dios con mayúscula fue manifestado en carne. Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios creó las aguas, como hombre sintió sed y bebió de esas aguas. Como Dios creó, por así decirlo, el pan, pero como hombre sintió necesidad de comer del pan. Como Dios, aleluya, Él es el reposo. Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré reposar. Pero como hombre, Él se sintió cansado y necesitado de reposo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Como Dios creó la vida, pero como hombre murió. Amén. Entonces, claramente nos dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Jesús no fue justificado por la ley de Moisés, sino por el Espíritu de Dios, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Visto de los ángeles. Los ángeles lo vieron, lo contemplaron, lo fortalecieron. Predicado a los gentiles,
a los no judíos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Volvemos a Juan, que está hablándonos de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra, cuando dice vimos su gloria o vimos, aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. Ver. Y la palabra griega es teostai, que significa contemplar de una manera clara. Vimos su gloria. Porque ya hemos dicho que mucha gente, el enemigo las ha cegado para que no vean la gloria del Señor. Y dice, ahí nos dice, mire, vimos su gloria. ¿Y qué más dice? Amén. Y lleno de gracia y de verdad. Amén. Y a su nombre sea la gloria. No quiero pasar de esa segunda frase del 14. Dice, cuando dice, y habitó entre nosotros, me llama la atención porque me tomé la molestia, bendito el nombre del Señor, de buscar y de indagar sobre esa palabra, habitó entre nosotros. Y es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se usaba para hablar algo que se llamaba la Shekinah de Dios. Cuando la gloria de Dios descendía por primera vez, vemos la Shekinah, la gloria de Dios en el huerto, cuando había una espada de fuego que se revolvía. Luego la vemos en Génesis 15, en aquella antorcha de fuego. Luego vemos la gloria de Dios habitando en aquella columna de fuego y de humo. Luego Salomón construye el templo y la gloria de Dios llena el templo. Cuando dice habitó, la palabra quiere decir puso su gloria, su tabernáculo, su majestad y su grandeza en medio de nosotros. Ahora usted no ha recibido una religión. Ahora usted tiene al Cristo de la gloria. Ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y ahora la Shekinah, la gloria de Dios habita en nosotros. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Y podemos decir, no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos de los siglos? Den un aplauso al Señor y alábelo. Usted no es morada de una religión. Usted no es morada de algo muerto. No, usted es morada de la misma presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la que nos vivifica. Esa presencia de Dios es la que nos tiene aquí. Esa presencia de Dios es la que nos lleva a anhelar todo lo que viene del cielo. Amén. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, nos convertimos en hijos sobrenaturales. Amén. Entonces dice, y vimos su gloria. Gloria como qué? Gloria como del unigénito. Esa palabra unigénito en griego es monogenes. Monogenes, que significa que Jesús es especial, que Cristo es único. Y usted me dirá, pero pastor, ¿será que Dios no tiene más hijos? Dios tiene más hijos. Pero la especialidad de Cristo nadie la puede tener. De hecho, cuando Él se refirió a Jesús, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Por eso aquí se le llama el unigénito de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y nos sigue diciendo, verso 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando una persona, cuando ahí está hablando de la plenitud de Dios, la palabra griega es pleroma, plenitud, pleroma, todo lo que tiene capacidad de llenar. Cuando uno viene al Señor, uno se llena de la gloria de Dios.
Hermano, cuando uno viene al Señor, esos vacíos que había en nuestra vida son llenados por la presencia de Dios. Por eso usted ve personas solas, pero no están solas, porque la presencia de Dios llena la vida de esa persona. Por eso la persona que viene a Cristo, si era un drogadicto, hermano, si era un fornicario, si era un pecador, ahora ya no practica esa vida, porque la gloria de Dios lo llena. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Por eso la persona cuando viene a Cristo, hermano, no está lleno de religiosidad, sino que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hermano, cuando el Señor llena a uno con su plenitud, uno se deleita en el Señor, uno se goza en el Señor, porque Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen Dios es suficiente en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Dígale: Señor, lléname con tu plenitud. Cuando Él te llena con la plenitud, se va toda amargura, hermano. Esos sentimientos de soledad que el enemigo te trae, se van de tu vida, y tienes poder para decirles que no al pecado. Tienes poder para reprender al diablo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios te llena. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Y esa llenura de Dios te ayuda a vivir una vida en integridad. ¿Qué dice la Biblia? Que en Él estamos completos. Por eso dice: y gracia. La palabra griega para gracia es charis, que nos está hablando de un regalo inmerecido, y gracia sobre gracia. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando uno viene al Señor, hermano, a mí me da un dolor cuando veo personas aburridas en el Señor, cuando veo gente como que dice: pero ¿por qué me habrán predicado a mí el evangelio? Porque ahora me siento comprometido para no apartarme. No, yo le doy gracias a Dios por el día que me hablaron, aleluya, del mejor amigo que he tenido en mi vida. Gloria a Dios por el día que me hablaron de ese que llena los corazones, de ese que no necesitas estar borracho para estar lleno de gloria, de ese que no necesitas drogarte, aleluya, para trasladarte a su gloria. Oh, bendito el día que me hablaron de uno que cambia los corazones, de uno que nos dio un motivo para vivir. A Dios sea la gloria. De uno, aleluya, que nos tiene aquí en esta mañana, porque aquí nadie me trajo la fuerza, porque aquí nadie me trajo a regañadientes. Aquí me trajo el que llena mi vida. Aquí me trajo aquel que en la cruz derramó su sangre por mí y me tiene en pie y me tendrá en pie para gloria y honra de su nombre. Oh, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Hermano, lo que necesitamos es la plenitud de Dios. Hermano, cuando uno está lleno de Dios, uno perdona al que lo hiere, hermano. Cuando uno está lleno de Dios, le pueden hacer lo que sea y uno es vencedor, porque lo que hay en nosotros es mayor que lo que está afuera. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Cuando uno está lleno de Dios, no hay hechicería que le haga efecto. Cuando uno está lleno de Dios, uno puede vivir al lado de quien sea, amén. Pero la palabra dice: yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, aleluya. Cuando uno está lleno de Dios, uno lleva la gloria de Dios en su vida, en su rostro. Puede estar enfermo, pero uno dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, ¿quién vive, iglesia? Oiga, ¿cuántos están llenos de la gloria de Dios? Aleluya. Dígale: Señor, lléname de tu gloria. Ay, mi alma alaba su nombre. Tenemos muchos religiosos en las iglesias, hermano, pero Dios está buscando gente que se llene de la gloria de Dios, que se llene de su presencia, que se llene de su carácter. Hermanos, qué triste es cuando uno llega a un lugar y ve a una persona con la cara, pero que ya le llega al suelo. Que usted puede tomar un metro y medirle las arrugas. ¿Dónde está la gloria de Dios ahí, hermano? Hermano, ¿y por qué está así? No, ¿cómo que por qué está así? Porque no tengo dinero, pero tengo la plenitud de Dios. Ay, es que no tengo mujer, no tengo marido, pero tengo la plenitud de Dios. Ay, es que estoy enfermo, por eso me ve estas arrugas, pero el Señor ha dicho: yo soy Jehová, tu sanador. Ay, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Es que tuve una semana mala, pero el Dios mío es bueno. Dios sea la gloria. ¿Y por qué está así? ¿Cómo que por qué está así? Es que usted me tiene así. No, pero Dios me tiene lleno de su gloria. No estoy
amargado. Oiga, quiero que lo oigan. No estoy amargado, yo estoy lleno de gozo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando le damos a Dios la gloria y uno dice, con tu ayuda yo sigo adelante, porque el primer amor de mi vida eres tú, y yo no estoy en la iglesia ni por aquel ni por aquella, sino porque tú, Señor, que me llenas, me tienes aquí, y tú me creaste para gloria y honra de tu nombre. ¿Quién vive, iglesia? Eso es lo que falta. Tenemos mucho religioso, mucho ruido, pero muy pocas nueces. Plenitud, la plenitud de Cristo. Eso fue lo que recibió Pablo, plenitud. Eso fue lo que recibió Esteban. Eso fue lo que recibió la samaritana, plenitud. Eso fue lo que recibió Leví. Eso fue lo que recibió Zaqueo, plenitud. Y eso se tiene que ver en nuestra vida. El que no refleja la plenitud de Cristo, ahí lo que hay es un religioso, una cáscara. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Bendito sea. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos tiene que cambiar. Tenemos que parecernos menos a Adán y más al Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. La palabra de Dios tiene que penetrar hasta nuestros huesos. La palabra de Dios tiene que llegar a lo profundo de nuestra alma, para que cuando salgamos por aquella puerta, salgamos mejor que lo que habíamos entrado. Entonces, nos dice la Biblia, hablando de Jesús, que dice que de esa plenitud, yo quisiera que usted lo pudiera entender. Es que la palabra es tan profunda, de esa pleroma en griego, de esa tomamos todo. Eso que me está diciendo, que yo tengo que aprender a beber de la fuente. Usted puede llevar un caballo a un río, pero usted no lo puede obligar a beber. Usted tiene que tomar de Jesús. Como cuando Él le dijo a la samaritana, el que cree en mí, de su interior. ¿Está hablando de qué? De la fuente. Usted no puede cambiar a nadie. Usted tiene que llevarlo al que cambia. Usted tiene que decirle, beba de la fuente, así como yo he bebido de la fuente. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso que me enseña que en la vida cristiana yo no me puedo aburrir, o no me debería aburrir, porque Él me lleva de gloria en gloria. ¿Qué cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman? Y usted tiene que decir, Señor, me encanta la palabra gracia, porque gracia es lo que yo no merezco. Gracia es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en esta semana yo sé que Dios me va a dar gracia, y hoy yo sé que Dios me va a dar gracia. Y aunque el médico me ha dicho, no puedo caminar, pero yo voy a caminar, porque Dios me va a dar gracia para que pueda caminar. Y aunque me han dicho, te queda un año de vida, no, voy a vivir los años que Dios quiera, y voy a vivir con una mente, aleluya, equilibrada, sin Parkinson, sin Alzheimer, porque dice la palabra que como tus días serán tu fuerza. Y en esta mañana yo me agarro a la gracia de Dios, y lo que le pido a Dios, Señor, dame más gracia en esta semana. Señor, no importa que los enemigos se hayan levantado contra mí, dame gracia en medio de mis enemigos. Pídele a Dios que te dé gracia. Hermano, no te amargues con los enemigos antes de que llegues a ellos. Ve por el camino y dile, Señor, dame gracia delante de aquella persona que no me puede ver, delante de aquella persona que me odia. Oye, y el Señor te dice que Él te va a dar gracia. Cuando le damos a Dios la gloria, dame gracia para sobrellevar a esas personas amargadas que no reflejan la gloria de Dios. No hay tiempo para uno aburrirse. Yo nunca vi a una persona de verdad que tuviera de la plenitud de Dios aburrido del evangelio. Amargado, como que amargado por estar en la casa de Dios. Yo me alegré. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos.
Nuestros pies estuvieron dentro de Jerusalén. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Hermano, esto es lo que nos vamos a llevar en la eternidad. No nos vamos a llevar las horas que estuvimos allá, amén, moviendo el esqueleto en la discoteca. No, esto es lo que nos vamos a llevar arriba. Por eso el Señor dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has entregado a los niños. Recibe la plenitud de Dios en esta mañana. Recibe gracia de Dios. Recibe una doble porción de la gracia de Dios en esta mañana. Y cuando salga por aquella puerta, los que quieren destruirte van a ver que Dios te dio un baño de gracia en esta mañana. Hasta el diablo tiene que decir: pero es que no puedo con él. Le meto traspié, le digo cosas, lo amenazo, le digo que lo voy a dejar, pero Dios le da gracia. Cuando le damos a Dios la gloria y la gracia sigue fluyendo, y el Señor en esta mañana nos dice a nosotros que para esta iglesia hay gracia. Oh, hay gracia de Dios. Por eso no hemos sido destruidos, por eso no hemos sido vencidos, porque ante los aguijones del diablo el Señor ha derramado gracia, y Dios va a seguir derramando de su gracia sobre nosotros. Y con esa gracia Dios nos va a abrir puertas. En esa gracia Dios nos va a proveer. Y en el nombre de Jesús nos declaramos sanos de toda enfermedad, por el poder de la gracia de Dios, de todo dolor. Hermano, ¿cuántos somos libres en esta mañana? ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? Porque cuando uno está lleno de la gracia, mire, yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento la gracia de Dios cayendo sobre mí, y me siento poderoso y me siento fuerte, porque la gracia de Dios me basta. Ay, santo. No dejes que la amargura llene tu corazón, hermano. Recibe la palabra. No dejes que el enojo llene tu corazón, hermano. Llénate de la gracia. Si tú no sabes qué es la gracia, pídele a Dios que te dé gracia, y el Señor te va a dar algo que no hay nada, no hay piedra de tropiezo que pueda frenar el propósito de Dios con tu vida. Cuando uno pierde la mirada de la gracia, uno se vuelve un amargado. Uno se deja vencer por el desánimo. Pero cuando uno está mirando la gracia lo levanta, la gracia lo fortalece. Cuando uno creía que no iba a poder caminar esos días, y de repente empieza a caminar 1 kilómetro, 2, y dice: pero ¿esto qué es? Y el Espíritu Santo dice: es mi gracia en ti, que te fortalece y te ayuda a seguir adelante. Qué lindo es este evangelio de Juan, tan sublime. Cada versículo tiene una mina de sabiduría. Nosotros sencillamente hundimos nuestra herramienta y extraemos algunos granos del oro de la gloria, pero sigue quedando ahí en el interior de esa profunda verdad del oro, de la sabiduría y de la gloria de Dios. Entonces, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando esa gracia de Dios se pone de manifiesto y llena nuestra vida, pasamos al versículo 16 y al 17. Aquí nos habla de la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Qué decía la ley? Todo el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso era la ley, pero nadie estaba capacitado para guardar la ley sin fallar. Porque ¿qué decía la ley? El que infringiere un solo punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Por tanto, todos estaban bajo el régimen de la culpabilidad. Pero como la ley no nos podía llevar a Dios, y como dice el apóstol Pablo, ¿por qué fue dada la ley? Y el Espíritu Santo dice: para revelar la pecaminosidad del hombre. Es como cuando usted le ponen unos rayos X ahí, o unos infrarrojos, para que usted vea los tumores que tiene, pero usted no se los puede quitar. Entonces el médico dice: ahora te voy a dar la cristomicina, la palabra de Dios que sana eso, y la espiritumicina, que es la gracia de Dios. Entonces la gracia hace lo que no podía hacer la ley.
Por eso en este tiempo la dispensación se llama la dispensación de la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia y la verdad. La palabra verdad en griego es aletes. Y verdadero es aletinos. Verdad, la gracia y la verdad. No una verdad. No una de las verdades. La verdad. Porque la única verdad es Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Todo eso nos viene a nosotros envueltos en la gracia de Dios. Porque la gracia, la palabra gracia, caris en griego, se utilizaba para darle un regalo. Cuando estudiemos la epístola a los romanos, usted va a ver que hay un versículo que dice: mas la paga del pecado es muerte. La palabra paga en griego era oxorio, y era lo que se le daba a un trabajador porque lo merecía. La paga del pecado es muerte. El pecador se gana el infierno, la muerte. Pero dice: más la dádiva, la gracia. Y era que cuando el emperador cumplía años, le daba un regalo por gracia a sus soldados. La gracia es algo que yo no merezco. La gracia me viene envuelta en un regalo de Dios. Y por gracia somos salvos. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. ¿Cuánto lo estamos entendiendo en esta mañana? Entonces, aquí nos dice la palabra cuál es el instrumento a través del cual viene la gracia: el Señor Jesucristo. Versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 18, la revelación del Padre. Léanlo conmigo. A Dios nadie le vio jamás. Haga un stop allí. Deténgase. A Dios nadie le vio jamás. ¿Y cómo dice la Biblia que Moisés vio a Dios cara a cara? Ya yo les expliqué que en el Antiguo Testamento lo que se veía eran las manifestaciones de Dios. Jesús se le manifestó a Jacob, y eso se llama una cristofanía, una manifestación de Cristo. Dios se le manifestó a Abraham, eso se llama una teofanía, una manifestación del Padre. Ahora, cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria y me basta, ¿qué le dijo Dios? No, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Si el Señor pusiera su pie sobre estas islas y lo viera el mundo como es en su esencia, todos caeríamos fulminados y muertos. Pero Dios nos ha dejado ver su gloria a través de ¿quién? Del rostro de nuestro Señor Jesucristo. El que conoce a Jesús conoce al Padre. Por eso cuando le dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo: Felipe, ¿no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito, Hijo, que está donde, en el seno del Padre, ya ayer hablamos de la Trinidad, Él le ha dado a conocer. Amén. Yo ayer expliqué que el tiempo es uno solo, pero está dividido en pasado, presente y futuro. Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Jesús fuera el mismo Espíritu, ¿cómo Jesús iba a decir: y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador? Amén. ¿Cuántos lo pueden entender? Dios sea glorificado para siempre. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Y hay otras denominaciones que dicen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Eso es una herejía. Jesús no es el mismo Padre, ni es el mismo Espíritu. Amén. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Ahora vamos a ir al versículo 19. Y mientras usted lo lee, le da la gloria a Dios.
Vamos a mirar el testimonio de Juan el Bautista. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de lo que uno dice a favor de otro. Hay varios testimonios acerca de Jesús en el Evangelio de Juan. Número 1, el testimonio del Padre. Número 2, Juan 5:39, el testimonio de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Número 3, el testimonio de los discípulos o apóstoles o de las personas que habían recibido una obra de parte de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. También tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Dice que Él os dará testimonio acerca de mí. Y aquí tenemos el testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Por qué mandaron sacerdotes? Recuerde que Juan era hijo de un sacerdote, de Zacarías. Amén. Y la obra que estaba haciendo Jesús estaba poniendo en peligro todo el andamiaje falso y religioso que había en aquellos días. Entonces ellos mandan a una delegación para indagar sobre Juan y le dicen: ¿quién eres tú? Y en el verso 20 dice: confesó. Y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Ellos pensaban que Juan era el Cristo, el Mesías. Pero él dice: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no, no soy. Aquí Juan hizo un acto de humildad, porque si usted lee otros pasajes de la Biblia, usted va a ver cuando Jesús dijo: y si queréis recibir a Juan, él es aquel Elías. Y quiero aclararles algo: Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Se lo voy a volver a repetir. Aunque Juan aparece en el Nuevo Testamento, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Váyase a Lucas capítulo 16. Lucas el capítulo 16. Poderoso el que vive para siempre. Lucas capítulo 16, versículo 16. Quiero que lo lean conmigo. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice, oiga bien, leámoslo. La ley y los profetas eran ¿hasta qué? Hasta Juan. O sea, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué usted ve a Juan en el Nuevo Testamento? Porque entre Mateo y Juan hay 400 años. Hay un eslabón de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y cuando se rompe ese eslabón, con la predicación de Juan, poniendo la alfombra y anunciando que venía el Mesías. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vuelva allí donde estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Poderoso el nombre maravilloso del Señor. Y volvemos ahí cuando nos dice la palabra que ellos le preguntan a Juan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres Elías? Y luego le dijeron, él dice, y le dicen: ¿y por qué tú bautizas si tú no eres? Vamos a leer el 21. ¿Eres Elías? Y dijo: no soy. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ojalá y nosotros aprendiéramos a tener ese sentimiento de humildad. Usted no ve que hay personas, hay predicadores que se vuelven hasta más famosos que el mismo Dios. Y la gente pone más fe en el predicador que en Dios. Pero ¿qué dice Juan de él? Él dice: yo soy la voz
que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar una comarca que estaba abandonada, llena de plagas, llena de hierbas, antes de que el rey llegara había que pintar, había que preparar, y todo lo que estuviera en desorden había que ponerlo en orden para que el rey pudiera llegar. Juan lo que está diciendo es: yo no soy el rey, yo soy su heraldo. Yo no soy la luz, solo soy una antorcha. Amén. Yo no soy el esposo, solo soy el amigo del esposo. Yo solo vine a prepararle el camino, a enderezar, para que los cerros de orgullo que hay en los corazones, los caminos torcidos que hay en los recónditos de las almas, sean enderezados, para que haya lugar para que pase el Hijo de Dios. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como dijo el profeta Isaías, eso está en Isaías 43. Y los que habían sido enviados eran de quienes, verso 24, de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Enemigos de Jesús, hipócritas, personas que eran mucho más religiosos que siervos de Dios. Miren, los fariseos eran tan hipócritas que los días de mercado eran los lunes. Ya les enseñaré también el Evangelio de Mateo. Los lunes y los jueves. Y esos eran los días que ellos tomaban para ayunar. Y se echaban talco blanco en la cara. Y demudaban su rostro para que todo el que pasara viera que estaban ayunando, hermano. Había una clase de fariseos que para ellos no codiciar las mujeres, iban así iban allí al templo, hermano, pero iban así agachados. Y cuando llegaban tenían más cardenales que la curia romana. Sangraban por todos lados. Decía, ¿pero por qué? Para no ver el mal. Persona que ama a Dios anda con la frente en alto, hermano, porque el Señor lo guarda. Habían otros fariseos que se pasaban todo el día, le llamaban los cuentatodos, contando su santidad para declararse superior a los demás. Y había otros que eran los que todo el día se pasaban contando sus pecados. Pero en medio de tanta hipocresía, habían fariseos como Saulo de Tarso que querían conocer al verdadero Dios. Por eso cuando Jesús llegó, en el capítulo 2 vamos a ver cuando Él limpia el templo y empieza, miren los mensajes más fuertes que Jesús dio. ¿Contra quién los dio? Contra los fariseos. Amén. Les llamó víboras, sepulcros blanqueados. Y claro, ahora ellos estaban preocupados y querían eliminar a Jesús. Hay personas que prefieren matar al mensajero que recibir el mensaje. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces por eso ellos mandan a Juan para ser interrogado. Y en el 25 le dicen: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Cuántos saben? Y estas cosas quiero que las aprendan y se las graben. Los judíos no se bautizaban. Judío nunca se bautizaba. Los judíos se circuncidaban como hijos de la descendencia de Abraham. ¿Cuándo usted vio a los judíos bautizándose? Cuando vino Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista trajo un tipo de bautismo que se llamaba el bautismo de arrepentimiento. Y entonces los judíos que nunca se habían bautizado empezaron a ir a las aguas del Jordán, dizque para ellos estar preparados para conocer a Jesús. Pero cuando Juan los vio y vio ese montón de víboras, oye, hermano, no les llamó lombrices, le dijo generación de víboras. Aleluya. Por eso Juan se volvió peligroso, hermano. Le dijo generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Usted no ve las víboras cuando les prenden fuego como huyen. Y ese mensaje de Juan no los dejaba dormir, hermano. Los inquietaba y entraban ahí al Jordán hasta con la cara arrugada. Pero decían, ¿qué haremos? Aleluya.
La palabra tiene que inquietarnos, hermanos. Cuando usted ve un culto y la palabra no, a veces hasta no le moleste, no le enfada, el Señor no le ha hablado. Cuando Dios nos habla, el Señor nos remueve el corazón para que todo lo que haya en nuestra vida que no le agrade sea quitado de nosotros. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos de los siglos? A su nombre. Entonces, los judíos no se bautizaban. A los que bautizaban eran a los gentiles que se querían hacer judíos, que se llamaban los prosélitos. Se les metía en agua, se les leía la ley de Moisés y ya eran hechos judíos. Eso se llamaba judaizar. Por eso usted en el Nuevo Testamento lee acerca de los judaizantes. Pero el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. No lo confunda con el bautismo de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo para los que ya son salvos, sin necesidad de hacerse judío. Amén. Lo que necesitan es recibir a Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. El tiempo avanza y estamos llegando al final. No quisiéramos, pero ya estamos llegando al final, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Así que vamos ya a terminar. Y Juan les dijo: yo pues bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ese era un trabajo que hacían los esclavos, y ahí lo vamos a dejar. Mire, Juan había adquirido una gran popularidad. Cuando Juan fue entrevistado, las multitudes venían a él al Jordán. Hermano, pero déjeme terminar diciéndole que Juan fue uno que aprendió a ocupar un segundo lugar y colocó a Jesús en primer lugar. Hermano, cuando uno quiere tener el protagonismo, todo va a ir mal. Pero cuando uno pone a Cristo en primer lugar, todo va a marchar bien. Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Él es antes de mí. Que Dios nos ayude a nosotros a ceder nuestro lugar y poner a Cristo al frente de nuestra vida. Vamos a estar en pie, démosle gloria a Dios. Y vamos a preparar ese coro. Amén. El secreto es adorarle. Padre, te adoramos. Te bendecimos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los que la ha escuchado. Fortalécelos. Ayúdanos a entenderla. Y aquellos que la oyen a través de esta grabación, que ellos reciban en esta mañana una doble porción del Espíritu Santo, y que tú los fortalezcas y les suplas en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.